Bueno, antes de que avancemos al siguiente pasaje que mencionamos en la clase anterior, just want to mention something briefly regarding the question at the end of last hour. simplemente quiero mencionar algo breve concerniente a la última pregunta que se hizo en la clase anterior. When we look at the Emmanuel trilogy in chapters 7, 9, and 11, Cuando hablamos de la trilogía Emanuel, de los capítulos 7, 9 y 11, the observation was made that there are some who do not see this as prophesying Jesus. se hizo la observación de que hay algunos que no ven ahí como que se esté profetizando de Jesús. And one of the arguments is because the prophecies don't necessarily say that it may be a way in the future. Y una de las razones por las cuales es que dicen que la profecía no anuncia algo que va a ocurrir en el futuro. But what we have in the Bible Pero lo que nosotros tenemos en la Biblia is a statement made by Peter es una declaración que Pedro hizo, that when the prophets made their prophecies, que cuando los profetas dieron sus profecías, they were never specified. The time of the fulfillment was never specified to the prophet. el tiempo del cumplimiento nunca se le especificó al profeta. If you look at 1 Peter chapter 1, Si ustedes miran a 1 de Pedro capítulo 1, Peter is telling his audience allí Pedro le está diciendo a su audiencia that the salvation in Christ that they have embraced de que la salvación en Cristo que ellos han abrazado is what the prophets prophesied. es lo que los profetas profetizaron When the Spirit of Christ was in them. cuando el Espíritu Santo estaba en ellos. So the Holy Spirit inspired the prophets Así que el Espíritu Santo inspiró a los profetas to give prophecies about the coming Redeemer, para que dieran profecías acerca del Redentor que vendría. and the contents of those prophecies, Y el contenido de esas profecías, Peter says, are the sufferings of Christ and the glory that follows. Pedro dice que son los sufrimientos de Cristo y las glorias que le siguen. But he also tells us Pero también nos dice in verse 11 that the prophets searched what manner of time it would happen. Dice aquí en el versículo 11 que los profetas que profetizaron la gloria destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. It was not the responsibility of the prophets No era la responsabilidad de los profetas to understand all the details of the time of the fulfillment. entender todos los detalles del tiempo del cumplimiento. It was the responsibility of the prophet Era la responsabilidad del profeta, to provide the prophecy era proveer la profecía from the word of the Lord. de la palabra del Señor. And the observation was made La observación que se hizo, that many, especially Israel, que muchos, especialmente Israel, do not see the prophecies of Isaiah 7, 9, and 11 ellos no ven las profecías de Isaías 7, 9 y 11 as being fulfilled in Jesus. como siendo cumplidas en Jesús. It's not because the prophecies don't point to Jesus, No es porque las profecías no apunten a Jesús, it's because they do not believe in Jesus as the Son of God. es porque ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios. So it is the nature of their unbelief Así que es la naturaleza de su incredulidad that then governs their interpretation. la que gobierna entonces su interpretación. Do you remember the Jews in Christ's day Ustedes recuerdan que los judíos en los días de Cristo, understood the ramifications of what he was saying? ellos entendían las ramificaciones de lo que él estaba diciendo. They understood that the sayings of Christ, Ellos entendían que los dichos de Cristo, even about himself, aún acerca de sí mismo, implied equality with the Father. implicaban igualdad con el Padre. And by God's grace, the disciples believed, Y por la gracia de Dios los discípulos creyeron, but many did not believe. pero muchos no creyeron. And what did they charge Jesus Christ with? ¿Y cuál fue el cargo que le hicieron a Jesús? ¿De qué lo culparon? Blasphemy. De blasfemia.
because he made himself equal with God. porque él se hizo a sí mismo igual a Dios. Now, is Jesus equal with God? Ahora, preguntamos, ¿Jesús es igual a Dios? Yes. Sí. So we need to remember that when there are those who reject the prophecy, Así que tenemos que recordar que cuando hay aquellos que rechazan la profecía, it's because of unbelief, es debido a la incredulidad. not because of ambiguity in the text. No porque haya ambigüedad en el texto. The reason we know this Y la razón por la cual sabemos esto is because we have the New Testament who interprets the Old Testament for us. es porque nosotros tenemos al Nuevo Testamento que interpreta al Antiguo Testamento por nosotros. Turn to Matthew chapter 1, Vamos a Mateo capítulo 1. and we're going to read a few verses. Vamos a leer de allí algunos versículos. We're told in verse 18 that Mary was engaged to Joseph, Allí en el versículo 18 dice que María estaba desposada con José, but she was a virgin. pero ella era una virgen. And then it says in verse 20 that she conceived, Y luego dice que en el versículo 20 se nos cuenta que ella concibió. and in verse 21 she would bring forth a son. Y dice allí en el versículo 21 que dice que dará a luz un hijo. And his name was to be called Jesus, for he shall save his people from their sins. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Right? And now Matthew, under inspiration, writes Así que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu, escribe in verse 22, en el versículo 22. now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Behold, a virgin shall be with child, he aquí una virgen concebirá and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, which being interpreted is God with us. lo cual traducido es Dios con nosotros. So Matthew interprets Isaiah for us, Así que Mateo interpreta a Isaías para nosotros, linking Isaiah 7 ligando a Isaías 7 to Jesus. con Jesús. And we always want our interpretation Y nosotros siempre creemos que nuestra interpretación to be consistent with the Bible's own interpretation. sea consistente con la interpretación misma de la Biblia, su propia interpretación. And the Bible also reminds us in 1 Peter Y la Biblia siempre nos recuerda en 1 de Pedro that the prophets did not always know the timing. que los profetas no siempre sabían cuál era el tiempo del cumplimiento de las profecías. That's why some of the prophecies we read about in the Old Testament Por eso es que algunas de las profecías de las cuales leemos en el Antiguo Testamento combine aspects of the first coming and second coming close together. combinan aspectos de la primera venida y de la segunda venida juntas. They did not know Ellos no sabían exactly the timing of the first and second. exactamente los tiempos de la primera venida y la segunda. They gave the people God's word, Ellos le dieron al pueblo la palabra de Dios, how God wanted it to be given. como Dios quiso que se diera. And God did not always tell them the time. Y Dios no siempre dio el tiempo. In the same way that we know that Jesus Christ is coming back again, Y de la misma manera como sabemos que Jesucristo regresará, because the Bible tells us that, porque la Biblia nos lo dice, but we don't know the time. pero nosotros no sabemos el tiempo. All right, so that is a very good question. Así que es una muy buena pregunta. And I want to turn now to Zechariah's prophecy, Ahora vámonos entonces a Zacarías, la profecía de Zacarías. chapter 10. Miremos allí en Zacarías el capítulo 10. Now, Zechariah was one of the later prophets. Bueno, Zacarías fue uno de los profetas
de los últimos profetas, prophesying in the 5th century BC. que profetizó en el quinto siglo antes de Cristo. And in chapter 10, Y en el capítulo 10, he is encouraging Israel, allí él está animando a Israel, who had been brought back to the land que habían sido traídos de regreso a la tierra and charged with building the temple. y se les había encargado la reconstrucción del templo. But he's addressing in chapter 10 Pero- the problem of false shepherds. Pero allí en el capítulo 10 está tratando el problema de los falsos pastores. And I want to read verses 3 and 4 Quiero leer entonces los versículos 3 y 4 and then look at a few of the titles that he gives. y mirar algunos de los títulos que él da. Verse 3 says, "Mine anger was kindled against the shepherds, Contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice el versículo 3, and I punished the goats. y castigaré a los jefes. For the Lord of hosts hath visited his flock, the house of Judah, Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, and has made them as his goodly horse in the battle. y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Out of him came forth the corner, De él saldrá la piedra angular, out of him the nail, de él la clavija, out of him the battle bow, de él el arco de guerra, and out of him everlasting, or every oppressor together." de él también todo apremiador. Right, so the context here of verse 4 Así que el contexto aquí en el versículo 4 is God's answer to the bad shepherds or rulers es la respuesta de Dios a estos malos pastores o gobernantes, who troubled the flock of his people. quienes habían metido en problemas al rebaño del pueblo de Dios, Which is described in verses 2 and 3. los que se describen en los versículos 2 y 3. Now he then goes and references the Lord of hosts will visit his people and reverse their fortunes. Luego dice, what verse is it? Verse 3, the Lord of hosts will visit his flock. Luego dice allí en el versículo 3 que Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. And when he visits his flock, he will reverse Y cuando él visite su rebaño, él revertirá their situation. la situación. Let me say a quick word here about the Lord of hosts. Vamos a decir algo rápido acerca de Jehová de los ejércitos. This is the same phrase that is used at the end of Isaiah 9 Es la misma frase que se usa al final de Isaías 9, in that Emmanuel prophecy. en esa profecía de Emanuel. When he talks about sending forth a king who will sit on the throne forever, Cuando él dice que va a enviar un rey que se va a sentar en su trono para siempre, bringing peace to his people, trayéndole paz a su pueblo, Isaiah says, "The Lord of hosts will do this." dice, Jehová de los ejércitos hará esto. And within the prophecy, for example, mighty God, Y dentro de la profecía, por ejemplo, cuando menciona Dios fuerte, we talked about how the word for God is the word El, y hablamos cómo la palabra para Dios es la palabra Él, which draws our attention to the majestic dignity. que trae o nos llama la atención a su dignidad majestuosa. Then he says, "The Lord of hosts will do this." Dice luego allí que el Señor de los ejércitos hará esto, o Jehová de los ejércitos hará esto. The word for Lord there is Jehovah. La palabra que se usa para Señor allí es Jehová. That is the name of the covenant-keeping God. Y este es el nombre de el Dios guardador del pacto. You remember Moses was told to go before Pharaoh and tell him, "Let my people go." Recuerden que se le dijo a Moisés que fuera a Faraón y que le dijera que dejara salir al pueblo. And Moses says, "Well, he's going to ask who sent you. What do I tell him?" Y entonces Moisés le dice, bueno, va a preguntar Faraón quién me envió. Y entonces, ¿qué le digo? And God replies and says, "You tell them I am sent you." Y Dios le dice, dile que yo soy te envió. And Jehovah is the name of God Y Jehová es el nombre de Dios that is always linked to the faithful keeping of his covenant. que siempre está ligado
con el guardar fielmente su pacto. And the very fact that Isaiah Y el mismo hecho de que Isaías and Zechariah y Zacarías appeal to Jehovah of hosts apelan a Jehová de los ejércitos, is going to be a great encouragement to Israel va a ser un gran ánimo para Israel while they are in exile mientras ellos están en el exilio. and after they return to their land from exile, Y después de que ellos retornen a la tierra del exilio. because they are forced to think of God as that covenant-keeping God. Porque están forzados a pensar de Dios como el Dios que guarda los pactos. And so we don't want to miss the name of God Así que no queremos perdernos el nombre de Dios that is used in these prophecies. que se usa en estas profecías. And so in Zechariah chapter 10 Así que en Zacarías capítulo 10, is the Lord of hosts allí allí se menciona al Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, the one who will visit his people aquel que visitará a su pueblo and send an agent y enviaría un agente to punish the bad shepherds que va a castigar a los malos pastores and bless his flock. y va a bendecir a su rebaño. And the agent Y este agente is described as the corner, es descrito como la piedra angular, the nail, la clavija, the battle bow, el arco de guerra and absolute ruler. y también como el apremiador o el gobernante absoluto. And each of these titles describes something about the Messiah. Y cada uno de estos títulos Each title describes something about the Messiah. y cada uno de estos títulos describen algo acerca del And Mesías. the first title we have here is the corner. El primer título que tenemos aquí en el versículo 4 es la piedra angular. It is the idea of cornerstone. Aquí en español dice piedra angular. We also see this in the New Testament referring to Jesus in Acts 4 Y también vemos en Hechos 4 hablando de piedra angular como refiriéndose a Jesús and 1 Peter 2. en 1 de Pedro 2. And it was already used by Isaiah and the psalmist. Y también fue usado por Isaías y el salmista. So Zechariah is building upon previous prophecy Así que Zacarías está construyendo sobre unas profecías anteriores. when he says that the coming Messiah is the cornerstone. Cuando él dice que el Mesías que vendrá es la piedra angular. And the corner points to the stable and sure foundation. Y esta piedra angular habla de este fundamento estable e inamovible. And the significance of this is in contrast to the bad shepherds. Y el significado de esto está en contraste con los malos pastores. These bad or false shepherds Estos pastores malos o falsos are vain and worthless leaders son líderes vanos y sin utilidad, who cannot be trusted. a quienes no se les puede confiar. But Jehovah Pero Jehová is going to send the corner, va a enviar la piedra angular, who is the only trustworthy object of our faith. quien es el único objeto de nuestra fe confiable. It is a stable and sure object upon which you can put your trust. Es este objeto estable y seguro sobre quien podemos nosotros poner nuestra confianza. And the next title El siguiente título is nail, dice aquí la clavija. or a tent peg. Es como, pues una clavija puede ser una puntilla, pero también se habla de, when you say tent peg, it means, It actually, in the Old Testament, means a large stake. sí, es como también hablar de la estaca de una tienda. It is a peg on which you can hang something, También es como un gancho sobre lo cual podemos colgar algo, or on which something can remain fastened. o sobre lo cual algo puede permanecer ajustado. So the Messiah Así que el Mesías
is the tent peg or the nail es esta clavija, esta estaca, that is able to bear the load of supporting his people. que también es capaz de soportar el peso de su pueblo. And this might not be one of the more familiar titles of Christ, Y esto podría ser, no ser uno de los títulos de Cristo más familiares, but it is one that is very encouraging to us pero es un título que es nos da mucho ánimo, because Christ is the only nail porque Cristo es la única clavija o estaca able to be strong enough capaz de ser lo suficientemente fuerte and sure enough to hold any burden. y la suficientemente segura para soportar cualquier carga. And this also highlights something in contrast of the bad shepherds. Y esto también resalta algo en contra de los malos pastores. The bad shepherds increased the burden of the flock, Los malos pastores incrementaron las cargas del rebaño, but the coming Messiah will take the burden of the flock pero este Mesías que viene tomará las cargas del rebaño on himself. sobre sí mismo. Christ is able to carry the weight of his people's guilt and sin, Cristo es capaz de tomar el peso de el pecado y the weight of the people's. the weight of the people's guilt and sin, Cristo es capaz de tomar el peso de la culpa y del pecado de las personas, as well as their burdens, troubles, and cares. como también sus cargas, sus problemas y sus preocupaciones. Christ is able to take it all. Cristo es capaz de tomarlo todo. So again, we saw some of this truth represented in Aaron's garments. Así que nosotros vimos algunas de estas verdades representadas en las ropas de Aarón. But now we see the same truth described in a different way. Pero aquí vemos la misma verdad descrita de una manera diferente. And the description is very vivid, Y esta descripción es muy vívida, that Christ is the one upon whom we can put everything. de que Cristo es aquel sobre quien nosotros podemos colocar todo. Peter picks up on this imagery when he talks about our sins being placed on his body. Y Pedro toma elementos de esta imagen cuando él dice que nuestros pecados son puestos sobre su cuerpo And Christ bears that sin on the tree. y que Cristo lleva sobre sí ese pecado en la cruz. But it also has the idea of bearing our concerns and all of our weights. Pero también da la idea de llevar sobre sí todas nuestras preocupaciones y nuestros pesos. Throughout the Old Testament, A lo largo del Antiguo Testamento, especially in the Psalms, especialmente en los Salmos, it says, those who put their trust in God dice que aquellos que ponen su confianza en Dios will never be ashamed. nunca estarán avergonzados. And the word for ashamed there is not embarrassed. Y la palabra para avergonzado allí no es ese de sentir como pena por algo. The word for ashamed there has to do with you will never be let down. Y la palabra que se menciona aquí que transmite la idea de que nunca serás dejado en vergüenza, como derrotado. You will never be disappointed. Nunca serás dejado en decepción, no estarás decepcionado. And so again, what you have happening here in Zechariah's context, Nuevamente lo que tenemos ocurriendo aquí en el contexto de Zacarías, these false shepherds who were trying to get the people to trust them, estos falsos pastores que estaban tratando de hacer que el pueblo confiara en ellos, but they were only increasing the burdens on the people. pero lo único que estaban haciendo era incrementar las cargas del pueblo. And the bad shepherds proved themselves to be untrustworthy. Y estos malos pastores probaron en sí mismos ser no dignos de confianza. The flock of Jehovah put their trust in these shepherds, El rebaño de Jehová puso su confianza en estos pastores, but were always let down. pero ellos siempre los dejaron en derrota. And it's in that context that Zechariah says there's coming a
a shepherd. Y es en ese contexto en el cual ellos están derrotados que dice Zacarías que hay un pastor que viene, Who can bear all of the weight. que puede llevar sobre sí todo el peso. Now, this is going to be an important truth Ahora, esto va a ser una verdad importante for you when you enter the pastorate. para ustedes cuando ustedes entren en el pastorado. It's very natural for many people to put trust in their pastor. Es muy natural que las personas pongan su confianza en los pastores, But the problem is we oftentimes let them down. pero nosotros a menudo los dejamos a ellos avergonzados. But this prophecy actually gives great encouragement to pastors Pero esta profecía de hecho le da gran ánimo a los pastores, because we can point our people to the chief shepherd porque nosotros podemos apuntar al pueblo al pastor de los pastores, who will never let them down. el cual nunca los va a dejar avergonzados. And so the fulfillment of this prophecy of the nail Ahora, el cumplimiento de esta profecía de la clavija o la estaca and all of the ramifications that flow from it y de todas las ramificaciones que fluyen de esta, is what gave Paul the confidence to preach Christ and him crucified, es lo que le dio a Pablo la confianza para predicar a Cristo y a este crucificado, with the hope that that would save the people. con la esperanza de que eso salvaría a las personas. He even says in 1 Corinthians chapter 2 Aún lo dice en 1 Corintios capítulo 2, that we preach Christ que nosotros predicamos a Cristo in the power of the Spirit, en el poder del Espíritu, not in our own power, no en nuestro propio poder, unless people's faith rests in us. no sea que la fe de las personas descanse en nosotros. But if you are preaching Christ Pero si ustedes están predicando a Cristo in the demonstration of the power of the Holy en Spirit, la demostración del poder del Espíritu Santo, you are encouraging people ustedes están animando a las personas to put all their trust in Christ, a poner toda su confianza en Cristo. and you give them the confidence that He will never let you down. Y ustedes le están dando a ellos la confianza de que Él nunca los dejará avergonzados. Because Christ alone is the nail. Porque Cristo solo es esta clavija. And so, though maybe not popular, Bueno, pueda que este título no sea popular. I hope in your pastoral ministry, Espero que en el pastorado de ustedes, en el ministerio pastoral de ustedes, Christ as the nail becomes a great encouragement to you. Cristo como la clavija llegue a ser de gran ánimo para ustedes. The next title is the battle bow. El siguiente título que nos muestra este pasaje es el arco de batalla o el arco de guerra. The battle bow is a weapon for warfare. El arco de guerra es un arma de combate para la guerra. And the significance of this title in Zechariah's prophecy Y el significado de este título aquí en la profecía de Zacarías is that the Messiah will be the active champion and warrior es que el Mesías sería este campeón y guerrero activo for his people to deliver them from tyranny. que peleará por su pueblo para liberarlo de la tiranía. As king, Jesus Christ conquers all of his and our enemies. Como rey, Jesucristo conquista todos sus y nuestros enemigos. The battle bow will execute God's anger against the bad shepherds. El arco de guerra ejecutará la ira de Dios contra estos malos pastores. Christ is the victorious defender of his people. Cristo es el defensor victorioso de su pueblo. And you can see the ways in which this was fulfilled in Christ's earthly ministry. Y ustedes pueden ver las formas como esto se cumple en el ministerio terrenal de Jesús. As he demonstrated his power Mientras Él demostró su poder when he cleansed the temple. cuando Él limpió el templo. There were the temple filled with the scribes and the Pharisees. Allí estaba el templo lleno de escribas, de fariseos. They were leading people astray Ellos estaban desviando a las personas with their wrong interpretations of the Old Testament. con sus falsas interpretaciones del Antiguo Testamento. And they were making the temple of God a den of thieves. Y estaban haciendo
al templo de Dios, a la casa de Dios, una casa de ladrones. And God cleanses that temple, Y Dios limpia ese templo, which pictures his divine authority el cual describe su autoridad divina and gives a small glimpse of that ultimate victory. y da un destello pequeño de toda su victoria final, That he will have for his people. la cual él tendrá por su pueblo. And then the final title in this section Y luego tenemos aquí el último título. is Absolute Ruler. Aquí dice en español apremiador, pero en inglés dice gobernante absoluto. This is a very difficult translation in the Hebrew. En el hebreo es una traducción muy difícil. Literally, it would be from him every ruler, all of them together. Y literalmente es de él todo gobernador, todos ellos juntos. Así literalmente se traduciría. The, Can you say it again? yes, yeah. Literally, it is from him every ruler, Literalmente es de él o de él todo gobernante, all of them together. todos ellos juntos. So it's an idiom or an expression Así que es una expresión idiomática that carries the idea that this ruler sent from God que transmite la idea de que estos gobernantes enviados por Dios, is one who is a ruler over all other rulers. que de estos gobernantes enviados por Dios, este es uno que estará por encima de estos gobernantes. And this is why in Scripture, Y esa es la razón por la cual en la Escritura the Messiah is referred to as the King of Kings al Mesías se le refiere como el Rey de Reyes and Lord of Lords. y el Señor de Señores. And Christ as King Y Cristo como Rey has an absolute rule. tiene un gobierno absoluto. But this is a great comfort for the people of God in Zechariah's day, Pero ese es un gran ánimo para el pueblo de Dios en los días de Zacarías. because for so long they had been in exile under oppressive rulers. Porque por mucho tiempo ellos han estado en exilio bajo gobernantes que los oprimen. But now here's going to be a ruler who conquers all the bad rulers Pero ahora va a venir este gobernante que conquista a todos estos otros malos gobernantes but defends the flock of God. y defiende el rebaño de Dios. So with regard to the enemies, Así que en relación con los enemigos, Christ conquers and defeats. Cristo conquista y derrota. With reference to his people, En referencia con su pueblo, Christ defends them, Cristo los defiende, protects and cares for them. los protege y se preocupa por ellos. And so even in the New Testament, Christ reminds his disciples Así que aún en el Nuevo Testamento, Cristo le recuerda a sus discípulos that his kingdom is not like the kingdoms of this world. que su reino no es como los reinos de este mundo. The kingdoms of this world rule with an iron fist, Los reyes de este mundo, ellos gobiernan con una mano de hierro. but his kingdom is a welcome relief to all who trust in him. Pero su reino es una bienvenida al descanso a todos aquellos que confían en él. And we learn in Scripture Y aprendemos desde las Escrituras that submission to Christ's rule que el someterse, la sumisión al gobierno de Cristo, is always the wise route to take. siempre es la mejor ruta a tomar. Psalm 2 teaches us El Salmo 2 nos enseña that we ought to kiss the Son lest he be angry. que nosotros debemos de besar al Rey, no sea que se enoje. And even in that psalm, Y aún en ese Salmo it carries the idea of this powerful king se transmite la idea de este Rey poderoso who should be feared if you are the enemy, que debe de ser temido si tú estás entre sus enemigos, but who can be trusted if you are a friend. pero en quien se puede confiar si tú eres su amigo. All right, so Zechariah 10 is one of my personal favorite prophecies. Así que Zacarías 10 es una de mis favoritas, de mis profecías favoritas, Because it highlights so many encouraging aspects of Christ's work. porque resalta muchos aspectos de la obra de Cristo,
that when we may have a time where we think maybe we have sinned too much. Que habrá tiempos donde nosotros... Okay, can you say that again, Yes. please? It's a time when we have a time where we think maybe we've sinned too much. Y pueda que vengan tiempos donde nosotros pensamos, bueno, a lo mejor yo he pecado mucho. We can come to this prophecy Nosotros en esa situación podemos venir a esta profecía and remember that Christ is strong enough y recordar que Cristo es lo suficientemente fuerte to bear the weight of our sin. para llevar la carga de nuestros pecados. And it's also an encouragement Y también es un ánimo para nosotros, because in this life we have troubles. porque en esta vida nosotros tenemos dificultades, problemas. And when we remember that Christ promised that there would be troubles in this life, Y cuando nosotros recordamos de nuestro Señor Jesucristo que dice que habrá aflicciones en este mundo, we can find comfort that He is a ruler nosotros podemos entonces hallar consuelo en que Él es un gobernante, greater than all the principalities of this world que es mucho mayor que todos los principados de este mundo and also the principalities of the unseen world. y también de los principados del mundo que no se ve. Greater is He that is in you Mayor es el que está en vosotros than he that is in the world. que el que está en el mundo. And it's also an encouragement in pastoral ministry Y también es un ánimo para el ministerio pastoral, because this prophecy keeps us from pride porque este pasaje nos previene del orgullo and thinking that maybe we can fix everyone's problems. y de pensar de que nosotros a lo mejor podemos solucionarle todos los problemas a las personas. We are under shepherds Nosotros estamos bajo pastoreo, who point to the chief shepherd que apuntamos al pastor de los pastores, who will never let you down. quien nunca nos dejará avergonzados. And so all of the different ramifications of this prophecy Así que todas estas diferentes ramificaciones de esta promesa are a great encouragement to us. son un tremendo ánimo para nosotros. All right, so there are many passages in Scripture Hay muchos pasajes en la Escritura that are similar to Isaiah 9 and Zechariah 10. que son similares a Isaías 9 y a Zacarías 10, That give to us titles that refer to descriptions of Christ's work, que nos dan esos títulos que se refieren a una descripción de la obra de Cristo. but in the Old Testament there are also passages that give us titles Pero en el Antiguo Testamento también hay pasajes que nos dan títulos that speak to Christ's person. que hablan de la persona de Cristo. And that's where we're going to look next. Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. So the next passage we'll look at is we're going to return to Isaiah, Así que vamos a mirar a Isaías, vamos a regresar allí a Isaías and look at chapter 7. y vamos a mirar nuevamente el capítulo 7. So chapter 9 gave us titles that refer to Christ's work, El capítulo 9 nos da títulos que se refieren a la obra de Cristo. and chapter 7 verse 14 speaks to his person. Pero cuando vamos al capítulo 7, versículo 14, allí ya se nos habla de su persona. And this is the great title, Emmanuel. Y este es el gran título, Emmanuel. This teaches us that the Messiah will have a real deity Esto nos enseña que el Mesías tendrá una deidad real and a real humanity, y una humanidad real, evidenced by his supernatural birth. evidenciada por su nacimiento sobrenatural. So in response to the question from the last hour, Así que en respuesta a la pregunta de la última hora, we read Isaiah 7 and Matthew 1. leímos a Isaías 7 y a Mateo capítulo 1. And so we've already kind of looked at that name of Christ, Y ya hemos mirado a ese nombre de Cristo, that you shall call his name Emmanuel, y se llamará su nombre Emmanuel, because God with us. que traducido es Dios con nosotros. So I want you to think through this most familiar title. Bueno, yo quiero que ustedes piensen en este título que es el más familiar, But to pray that God would give us the ability to see the great wonder of it. pero que oremos para que Dios nos permita o nos dé la habilidad de que veamos la maravilla, la gran maravilla que hay en esto.
and not have the sense of wonder y no tener el sentido de maravilla o de asombro, diminished by familiarity. simplemente menguado por la familiaridad, es decir, por darlo por sentado de que es un texto familiar. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo and the Word was with God, y el verbo era con Dios and the Word was God, y el verbo era Dios. and the Word took on flesh Y el verbo tomó carne and dwelt among us. y habitó entre nosotros. That is one of the most amazing truths Esta es una de las verdades más sorprendentes and the most clear evidence of God's grace y la evidencia más clara de la gracia de Dios, and God's compassion, en la compasión de Dios, that He would send His only begotten Son que Él enviaría a su Hijo unigénito in the likeness of sinful flesh, en la semejanza de carne pecaminosa. the agent through whom the worlds were made. El agente por medio del cual el mundo fue hecho. Hebrews 1 and Colossians 1 teaches us. Hebreos 1 y Colosenses nos lo enseñan. It is that agent, Es ese agente the one who also sustains all the world, el que también sostiene todo el mundo, who took on flesh quien tomó forma de carne and walked this earth. y caminó en esta tierra. That is incomprehensibly amazing. Eso es incomprensiblemente sorprendente. When you meditate on who God is, Cuando ustedes meditan en quién es Dios, eternal, unchangeable, eterno, inmutable, in His being, wisdom, power, justice, en su ser, sabiduría, poder, justicia, goodness, and truth, en bondad, en verdad, the God who does not need us, el Dios que no nos necesita, who existed prior to us que existió antes que nosotros and is independent of us, y que es independiente de nosotros. the second person of the Trinity, La segunda persona de la Trinidad took on flesh tomó forma de carne that you might be saved. para que ustedes fueran salvos. I wish I could communicate the wonder of that. Ojalá yo pudiera comunicar toda la maravilla de eso. Augustine in the early church made the comment, Agustín allí en los primeros años de la iglesia hizo el comentario. the truth about God La verdad acerca de Dios is greater than our thoughts about God. es mucho mayor que nuestros pensamientos acerca de Dios. Our thoughts about God Nuestros pensamientos acerca de Dios are greater than our words about God. son mayores que nuestras palabras acerca de Dios. But we're just left with words. Pero simplemente nosotros somos dejados en palabras. The reality of the incarnation La realidad de la encarnación is greater than our meditations Es- on the incarnation. es mucho mayor que nuestras meditaciones de la encarnación. And our meditations on the Y incarnation nuestras meditaciones en la encarnación are greater than our words about the incarnation. son mayores que las palabras acerca de la encarnación. But we're only left with words. Pero nosotros somos dejados solamente con palabras. God with us. Dios con nosotros. And it will be like that forevermore. Y será así eternamente. In the new heavens and new earth, Allí en el cielo nuevo y tierra nueva, we will see the Son of God in the flesh. veremos al Hijo de Dios en la carne. The incarnation has never and will never La encarnación nunca ha will be reversed. ni será revertida. For all eternity, we will gaze upon Jesus Christ, Por toda la eternidad nosotros contemplaremos a Jesucristo, the Son of God in the flesh. el Hijo de Dios en la carne. And every time we gaze upon him, Y cada vez que nosotros
contemplamos a Él, we are reminded of that great condescension nosotros recordamos o se nos recuerda esa gran condescendencia of the one who is in the form of God de aquel que era en la forma de Dios and thought it not robbery to be equal with God, y consideró como nada el ser igual a Dios. took upon himself the form of a servant, Tomó sobre sí mismo la forma de un siervo. made in the likeness of man. Fue hecho a la semejanza del hombre. And so can you think of that great wonder of Joseph and Mary? Ustedes pueden pensar en ese gran asombro de José y de María, There in that barn, que allí en ese nacido, born in a manger, que nació en un pesebre, they hold an infant in their arms, y ellos estaban allí sosteniendo en sus brazos al infinito, look down into his eyes, y allí estaban mirando a sus ojos and say, Emmanuel, y decían, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. Amazing. Eso es sorprendente. If there's no questions, we'll take our next break. If any questions? Si hay preguntas o si no las hay, vamos al descanso.